Emitir. Y ahí estamos. Bueno, hola, buenos días. Bueno, estamos por aquí por la mañana, las 10 de la mañana acá en Argentina. No sé otros países qué horas serán, seguramente más tempranito o más tarde. Y bueno, vamos a ir con este curso que le puse Constelándonos, que tiene como propósito, ¿no? Facilitar herramientas para que nosotros hagamos varios ejercicios sistémicos, ejercicios constelativos, ¿no? Donde podemos llegar a descubrir, ¿no? Dónde es que estamos, dónde está nuestra dificultad, para poder así encontrar una solución viable a eso que nosotros llamamos nuestro problema aquí en la experiencia de vida, ¿no? Hoy vamos a comenzar con el tema de los padres, ¿no? Habíamos quedado en el tema de los padres la vez anterior y hoy vamos a hablar y a recalcar más este tema sobre este asunto de honrar a los padres, tomar a los padres, que tanto se habla en las constelaciones, y que digamos que fue lo que Hellinger donde más hizo más hincapié, ¿no? Y en una constelación individual, por lo general, siempre aparece este tema de los padres. Yo puedo ir, por ejemplo, a constelar un miedo, o constelar no sé, una falta de dinero, lo que sea que vaya a constelar, pero resulta que siempre me voy a encontrar con que el tema, ¿no? O sea, lo que hay tras de eso es un problema en que no tomé a algunos de mis padres. Y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Voy a irme por el otro lado, ¿no? Donde vamos a poner un video, como hacemos siempre. Apagar esto, poner un videíto. ¿Sí? Yo les había dicho la vez anterior, ¿sí?, que tomar a los padres era lo mismo que decir sí a la vida, ¿sí? Y les había dicho, ¿no?, que acá lo puse al revés, no me di cuenta, vamos a sacarlo para que nadie se confunda, ¿no? Les había dicho que sí era papá y la vida era mamá, ¿no? La mamá, que es un símbolo, la madre, ¿no?, representa la vida, y obviamente que está relacionado, como dijimos ya, con la salud física, con el éxito en la vida, la abundancia, el dinero, la pareja. Papá está relacionado con la salud mental, con la prosperidad, con la fuerza, ¿sí? Siempre papá está del lado derecho y mamá está del lado izquierdo, ¿sí? Todo lo masculino es el lado izquierdo y lo femenino es, lo masculino es el lado derecho, y lo femenino es el lado izquierdo, ¿no? Por eso siempre lo derecho representa la fuerza, ¿m?, y ese ir hacia la vida, ¿no? Y lo izquierdo representaría el inconsciente. Entonces, esta relación con nuestros padres es una relación interna. Lo que yo tengo que sanar es mi relación interna con mis padres. No mi relación en la forma puede llegar a sanarse también, a mejorarse, ¿no? Pero a veces no es el caso. Y también es el caso que si solamente fuera en lo externo, fíjense en las personas que sus padres ya fallecieron, o las personas que fueron adoptadas, o sea, fueron dadas en adopción, que no conocen a sus padres biológicos, tendrían un gran problema. En este trabajo no lo podrían hacer. Por eso lo que yo sano es mi relación interna con mis padres. El amor entre padres e hijos es sin duda alguna uno de los amores más grandes. Desde ambos lados es inmenso. Sin embargo,
la manera en que ese amor desde los padres circula hacia los hijos y viceversa es muy diferente. Una cosa es ver este amor desde los hijos hacia los padres, otra cosa es verlo desde los padres hacia los hijos. En las constelaciones recordemos que se dice que los padres dan y los hijos toman. El miedo a la vida no es en absoluto una pesadilla imaginaria, sino un pánico muy real que parece desproporcionado solo porque su fuente verdadera es inconsciente y por lo tanto proyectada. La parte joven en desarrollo de la personalidad, si se le impide vivir o se la contiene, genera miedo y se transforma en miedo. Este parece provenir de la madre, pero en realidad es el miedo mortal del hombre interior, instintivo e inconsciente, que está aislado de la vida por la continua desconexión de la realidad. Si la madre es considerada como un obstáculo, se convierte en una perseguidora vengativa. Naturalmente no es la imagen real, sino la imagen de su propio inconsciente, que es percibido como un monstruo, ¿no? Por eso les decía que la madre es el inconsciente, ¿no? Esto lo dijo Carl Jung, antes de que apareciera las constelaciones de Der Hellinger, ¿no? Ya Carl Jung hablaba de este tema, ¿no? Del inconsciente, del miedo a la vida, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra vida está relacionado con nuestros padres. Por eso es tan importante que tengamos una vinculación sana con ellos. Vinculación significa a nivel interno, a nivel alma, a nivel inconsciente, aunque no la tengamos a nivel de las formas, ¿sí? Es muy importante tener esta vinculación con nuestros padres, sanar ese vínculo, no la relación, sino el vínculo que es interno, para poder tener una vida plena. Hoy estoy medio difónica. Bien. ¿Cómo saber si uno ha perdido la conexión con la vida? ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros la vez anterior hicimos ese ejercicio del sí a la vida, el no a la vida? No sé cómo les habrá resultado a cada uno de ustedes, pero si yo quiero saber si yo he perdido la conexión con la vida, ¿no? Siento, ¿no? Tengo varios síntomas, digamos. Por ejemplo, me tengo que obligar a levantarme de la cama, aunque haya descansado muy bien. Se me hace pesado llevar el día. No me gusta el trabajo ni la vida que llevo. Al final del día nos queda una profunda insatisfacción que no sabemos con qué llenar. Tenemos problemas de salud, aunque no tengamos ninguna enfermedad de manera consciente o diagnosticada, pero presentamos síntomas cuyas causas ningún médico las sabe explicar. Nos alimentamos mal, ¿no? Comemos comida chatarra, dulces, o nos sobrealimentamos. Sentimos predilección por los alimentos grasos, dulces, golosinas. La comida se ha vuelto un escape para llenar nuestra insatisfacción. Nos es indiferente nuestra pareja. Estamos con esa persona por tener a alguien al lado, pero ya no la deseo. Cuando hablamos con nuestra pareja es para las cosas cotidianas de la casa, de los hijos, ¿no? No realizamos actividades juntos, solo las básicas y obligatorias. O puede ser que no tengo pareja, aunque dices que disfrutas de la soledad. Deseo una pareja con quien compartir, pero no confío en nadie del sexo contrario. O todos los intentos de relaciones fracasan. Miren todos los síntomas de estar desconectados con la vida, ¿no? Mantenemos relaciones conflictivas o distantes con los miembros de nuestra familia. No somos capaces de comunicarnos
de una manera proactiva con ellos. No nos llevamos bien con nuestros hermanos ni con los demás familiares. Sentimos que no nos comprenden o que nosotros no los comprendemos a ellos. No nos interesa mejorar estos vínculos. Hacemos reclamos a nuestros padres por abandono, maltrato o la vida que nos dieron. No somos capaces de comunicar nuestro amor hacia ellos y sentimos que no nos quieren o aprecian lo suficiente. Nos paralizamos nada más pensar en verlos. También puede que veamos en la necesidad de cuidarlos estando muy cerca de ellos, pero la relación es conflictiva, lo cual nos genera resentimiento. Sentimos que todo el esfuerzo que hicimos por nuestros hijos no es compensado, porque percibimos que no nos valoran, que quizás porque nuestros hijos están en una edad complicada o porque ya se han casado, se han ido de casa o los ves poco. O tienes niños pequeños y te desvives por ellos y tu vida gira alrededor de la rutina de los niños. Nunca te dejas espacio para ti. Dejas de tener metas o sueños personales. Todos tus planes están supeditados a lo que quieren los demás. Por ejemplo, apoyas a tu pareja, a tus hijos a lograr sus sueños, pero hace mucho tiempo que olvidaste cuáles son los tuyos. Piensas que ya tienes demasiada edad para tener sueños o metas. Te niegas a aprender cosas nuevas, porque sientes que ya ha pasado tu tiempo o que no tienes edad para ello. Sientes inseguridad por las cosas que puedes hacer ahora, pero no te ves capaz. Percibes tu trabajo únicamente como un medio para obtener dinero, pero no te apasiona. Te aburre, te cansa y la mayor parte del tiempo lo vives como una carga pesada. Puedes incluso volverte obsesivo por el trabajo y dedicarle más tiempo del que deberías para mantenerte siempre ocupado. Compartes con otros, pero de manera superficial. No te gusta establecer intimidad o confianza con los demás, porque sientes que quedas vulnerable o a expensas de los demás. Te asusta todo lo nuevo. Huyes de lo que te saca de tu zona de confort. Cualquier cambio en tu rutina diaria lo ves como un caos, porque te gusta tener todo bajo control. Vives en el pasado o en el futuro, en cualquiera menos en el presente, ¿no? Sientes añoranzas por el pasado, te gusta recordar el pasado como un tiempo mejor. Vives preocupado por el presente y temes el futuro. Te reprochas y te recriminas tus propios errores, te culpabilizas por tus actos y te castigas con pensamientos de insuficiencia o de juicio constantemente. Quizá por tus limitantes o por actos que realizas compulsivamente. Tienes una actitud negativa ante la vida. Piensas que las cosas buenas le ocurren a los demás y no a ti. Percibes la vida como lucha y conflicto. El apego, el quedarse anclado a una situación o persona genera sufrimiento porque le envías el mensaje a la vida de que tu valía depende de algo externo a ti. El apego al sufrimiento es uno de los más terribles que existen porque te sumerge en el submundo del dolor. Crees que necesitas pasar por situaciones difíciles y dolorosas porque para ti eso es vivir. Y te puedes someter a situaciones realmente duras porque crees que amor es sinónimo de dolor. Las canciones románticas extienden este mensaje erróneo, ¿no? Casi todas las canciones son, ¿no? Sin ti me muero, no sé vivir sin ti, ¿no? Conductas obsesivas con respecto a la sexualidad. Puedes sentir total inapetencia o llevar una vida demasiado dependiente del sexo. Sensación de tristeza o depresión sin tener una causa conocida para ello. Es una sensación de soledad y de dolor, aunque tengas todo lo que una persona necesita supuestamente para ser feliz. Bueno, todos estos síntomas que he nombrado, ¿no?, que casi la mayoría de las personas tenemos, seguramente en algunos de ellos te viste identificado o identificada, ¿no?
son síntomas claros de neurosis. ¿Mm? O sea que acá estamos todos neuróticos, como dijo Freud. Que no es más que falta de contacto con todo lo que rodea a uno mismo. Cuando pierdes contacto con tus propias sensaciones y sentimientos por temor a sufrir o al dolor, te inhibes una y otra vez, y con ello te desconectas del movimiento constante de la vida. ¿Mm? Honrar a los padres significa tomarlos tal como son, y honrar la vida significa tomarla y amarla tal como es, con el principio y el final, con la salud y la enfermedad. Esto lo dijo Bert Hellinger, ¿no? Mientras muchos padres darían la vida por sus hijos de forma totalmente consciente, los hijos también dan la vida por sus padres, solo que de forma inconsciente. La mayor parte del tiempo en constelaciones familiares trabajamos con este último amor, ese que es ciego, ¿no? El inconsciente. Ya que todos somos hijos y lo que nos une a nuestros padres y a nuestra familia de origen es un amor ciego, inconsciente, y que está dispuesto a sacrificarse aun cuando la persona no se entere de esto. De allí se destaca la importancia de revisar cuál es nuestro lugar en la familia de origen, para comprender de qué manera circula nuestro amor hacia ellos y por qué. Generalmente esta misma dinámica se ve luego trasladada al futuro, ¿no? La actitud esencial ante los padres no es emocional, sino que es una actitud existencial. O sea, gracias por la vida, porque si ellos no se hubiesen unido, yo ya no estaría aquí. No es emocional, papi te quiero, el amor y todas esas cosas bonitas que nosotros no se habla de esto. Estamos hablando de una actitud existencial. Ustedes me han dado la vida. Con toda su imperfección, han sido capaces de lo más grande, transmitir la vida. Gracias por la vida, gracias por ser mis padres. Ustedes son los grandes, yo el pequeño, la pequeña. Lo que me falte me hace fuerte. Eso que yo le reclamo a mis padres, eso que yo digo que me falta, es ahí donde está mi fortaleza, y es ahí donde yo tengo que ir a trabajar. Y dejar de reclamarle a mis padres, o a la vida, o a Dios, o a no sé quién, ¿no? Que me venga, no sé, de algún lado. Ahí es que nos damos cuenta, ¿no? De justamente cómo estamos. Fíjense si ustedes después hacen un repaso de todos los ítems que fui diciendo, ¿no? Que nos demuestran lo desconectados que estamos con la vida. Bueno, es muy sencillo darse cuenta, ¿no? Vamos a... Yo tengo varias cosas, perdón, preparadas para hoy, ¿no? Pero no sé dónde voy a apoyar todo, a ver, bueno. Vamos a... Esperen que yo me voy a correr un poco para aquí. Para alcanzar la caja esta porque si no la alcanzo. Yo acá tengo la caja, ven, de todo. Vamos a buscar los anclajes. ¿Se acuerdan que la vez anterior yo les... ¿Cómo es? Les mostré los anclajes. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a poner la camarita acá. No sé si la ven por ahí. ¿Sí? ¿No? Y vamos a preparar los anclajes, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo, ¿no? De ver a la madre desde el adulto. Porque el problema todo que nosotros tenemos aquí
es que nosotros vemos a nuestra mamá o papá desde el niño. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio PAN la vez anterior, no? Y yo les recomiendo que si ahí detectaron, ¿no?, desde qué lugar ustedes están ante la vida, les va a salir claramente si hacen ese ejercicio PAN, que lo vimos en el otro video, así que podés mirar el anterior, la primera clase, ¿no? Pero ahora vamos a usar los anclajes, y esto yo lo voy a hacer sobre una mesa, pero yo te recomiendo, ¿sí?, si vos podés, es hacerlo en el piso, ¿sí? O sea, en el suelo. Los anclajes estos se pueden usar en el suelo. Me voy a poner un poco la cámara para acá para que me vean, porque si no parece que estoy hablando, están escuchando, mirando el ropero. Es recomendable que lo hagamos en el piso. Yo no lo voy a hacer en el piso porque para mí es un trastorno, porque tengo este coso, como es el auricular, tengo que correr la silla, ir para acá, para allá. Pero lo mismo que yo hago sobre la mesa con los anclajes, vos vas a poner los anclajes en el piso, te vas a descalzar y lo podés ir haciendo junto conmigo, o como va a quedar grabado, después lo haces cuando se te antoje hacerlo, ¿no? Bien, vamos a poner la cámara hacia allá y vamos, ¿se acuerdan que los anclajes, yo les había dicho, ¿no?, que eran estas figuritas, que eran cuadrados, triángulos y círculos? Yo la vez pasada se los mostré. Y vamos a elegir, lo primero que tengo que elegir es un anclaje que me represente a mí, ¿sí? En este caso, bueno, yo voy a poner este anclaje, ¿sí? Y vamos a poner este amarillito, redondo, medianito, ¿no?, que soy yo. Bien, entonces vos en el piso vas a poner un círculo. En este caso, bueno, yo puse un círculo porque soy mujer. Y acuérdate que todos los anclajes tienen que tener una rayita, porque es que me indican hacia dónde miran. Igual cuando vos te pares arriba del anclaje, seguramente te vas a parar y mirando hacia algún lugar. No te podés parar y no mirar hacia ningún lugar, ¿no? Entonces, antes de seguir, vamos a aclarar algo del lugar, porque así voy a apoyar esto acá y voy a poner la cámara así. A ver si hay, porque yo encima tengo con retraso, así que hasta que yo veo, lo que quiero es que mostrarte una cosa. Cuando nosotros congelamos, a ver si ahí se me ve. Sí, acá yo creo que con este espacio ya me ves, ¿no? Yo estoy parada así. Ahora miren, ven enfrente de la cámara, ¿no? No importa, ustedes ven mi cuerpo, no importa que ustedes me ven mucho la cabeza. A ver, un poquito, no quiero que se vea tanto ahí, ¿sí? Donde yo me paro, ¿sí?, es justamente el punto central, o sea, el centro. Yo estoy parada, ¿bien?, en cualquier espacio de mi casa donde yo lo quiera hacer el ejercicio. Ahí estoy. Espacialmente, para ubicarme en el tiempo, ¿sí?, yo lo que tengo que detectar o imaginar, vamos a decir, es como si yo estuviera parada dentro de un círculo. Esto fuera un círculo alrededor mío grande y yo estoy parada en el centro. Para poder orientarme, siempre delante de nosotros, por eso digo, si yo miro hacia adelante, es que estoy mirando hacia la vida, al presente, a lo que me pasa actualmente, ¿no? Todas mis situaciones ahora, el presente. Todo lo que está detrás mío es el pasado. O sea, ahí están mis ancestros, mis padres, todos los que me antecedieron. Todas las situaciones que me pasaron, dolorosas, las implicaciones, la fidelidad, todo está allá. ¿Bien? Está en el pasado. A la derecha mía, ¿sí?, está todo lo masculino, la fuerza, la creatividad, la prosperidad, ¿sí?, todo, la salud mental,
todo lo que tiene que ver con con esto, con la parte derecha, ¿no? Todo está acá. Y a la izquierda está todo lo femenino, la abundancia, la pareja, eh, lo inconsciente, bueno, ya dije, eh, la salud física, todo eso está a la izquierda. Si fuera una energía, un campo energético. Esto para que lo aprendamos bien. Entonces, cuando yo entro en el centro vacío, ¿sí? Antes de hacer este ejercicio, ahora vamos a entrar en el centro vacío, porque si no, no sirve ningún ejercicio de constelación. Esto no es que voy a hacer así, ponerlo fichita, tiqui tiqui, y ya está. No, tengo que estar centrada para hacer esto, si no, no conecto con nada. No puedo conectar con el campo, no puedo abrir el campo para hacer esto. Es necesario primero centrarse. Entonces, todo lo que está a mi alrededor es el campo. Y dentro de ese campo, si yo cierro los ojos y me percibo mis sensaciones y cómo me siento, puedo percibir dónde está mi problema. Supongamos que yo tengo un problema con los hombres, por decir algo, ¿no? Con las parejas, los hombres, ¿no? Que es lo que es normal acá en el mundo, parece ser. Bien, entonces yo voy a cerrar, ¿no? Y voy a buscar intuitivamente, con los ojos cerrados, después de centrarme, hacer el centro vacío, todo esto, donde yo, en qué lugar de mi círculo percibo a los hombres. Y eso me va a dar la pauta, ¿sí? Puede ser que venga algo que está relacionado con mi pasado, mi problema. Puede ser que yo a los hombres no estén del lado derecho como tienen que estar y los tenga a la izquierda, ¿no? Ocupando el lugar de mujer, los vea no como energía masculina. Puede haber montones de situaciones. Todo eso obviamente que se ve en una constelación individual cuando el constelador te va guiando. Hacértela vos misma es mucho más difícil, pero esto para que vos te orientes y puedas comprender de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Porque si no es como que queda colgando y te va a ser muy difícil comprender. Bueno, me voy a ir con la silla más para acá y vamos a volver a poner acá esto. Voy a sacar estos cuadernos de acá, ¿sí? Y recuerda que recién te dije que esta era yo, ¿sí? Perdón. Y para hacer este ejercicio, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es respirar. La respiración es lo único que me conecta con el centro vacío, ¿no? Como dijo Hellinger, el centro se distingue por su levedad. Es un espacio donde nos sentimos livianos, donde nos sentimos como agua fluyendo por el río, ¿no? Donde no hay pensamientos, donde no hay nada. Para alcanzar ese estado yo tengo que cerrar mis ojos, siempre respirar profundo, llenar bien mis pulmones de aire, ¿no? Ajá. Ay, bueno, hola Sonia, te saludo así cortito, porque si no cortamos todo. Después te saludo de vuelta. Eh, este respirar es fundamental. Este sentir que mis pies están bien apoyados en el piso, mi cuerpo bien sobre la silla, en este caso porque yo estoy sentada. Ustedes recuerden que lo están haciendo parados. Así que pusieron un anclaje en el piso, yo lo puse en la mesa, ¿no? Este cerrar los ojos, ¿no? Este respirar profundo y exhalar por la boca hasta vaciarme todo. Hay que hacerlo por lo menos como hasta que yo sienta que realmente me siento tranquila, que estoy tranquila, que no hay pensamientos que me molesten y que estoy como, ¿no?, dentro de ese círculo que les nombré recién. Eso es abrir el campo. Entonces vamos a imaginar que ya el campo está abierto, ¿eh? Y yo estoy parada sobre mi anclaje, en este caso, bueno, en el espacio, en el suelo,
estoy yo. Y como vamos a trabajar ver a la mamá desde el adulto, ¿sí? Vamos a imaginar a nuestra madre, ¿no? Ay, casi me cae todo acá. Puedo elegir un anclaje para mamá, ¿no? En este caso yo elijo y puede ser que a mamá la pongo delante mío, o se me da ponerla aquí, o la quiero poner allí, o siento que va aquí. Ustedes donde sienten en el espacio, ¿no? En el suelo, donde sienten que puede ir mamá. ¿Bien? Si sienten que va acá, bien, mejor, pero si no lo siento, lo pongo donde va, ¿no? Entonces le vamos a decir a mamá. Si ustedes no lo pueden hacer en el piso por alguna razón, porque les duele la cintura, no sé, no pueden caminar bien, tienen problemas de espalda, no sé lo que sea que les pase, porque cada uno tiene su situación, bueno, lo pueden hacer así sobre la mesa, también tiene el mismo efecto. Pero es mejor, ¿no? Para que no es tan kinestésico, hacerlo en el piso, parado sobre los anclajes, porque es como que conectamos más con el campo, ¿no? Si lo hacemos en la mesa, apoyamos el dedo, miramos a mamá y le vamos a decir: hoy veo tu sufrimiento, tus miedos, tu rabia, y me doy cuenta de que una vez te dije: yo lo llevo por ti, yo lo llevo contigo. Nos dimos cuenta de que estábamos mirando a nuestra madre a través de los ojos de nuestro padre, puede ser, o a través de los ojos de algún otro ancestro, o a través de los ojos de niña necesitada. Pero hoy somos adultos y hoy desde el adulto le digo a mi madre: hoy he crecido. Tu dolor terminó hace mucho. Tu miedo y tu ira terminaron hace mucho. Tú eres tú y yo soy yo. Te devuelvo todo lo que no es mío. Dejo tu destino contigo. Tú eres tú y yo soy yo. Ahora vamos a imaginar, ¿sí?, que aparece papá, ¿no? Vamos a poner una figura para papá. Acá. ¿Sí? Y mirando a papá, ponemos otra, en este caso un cuadrado puse porque los hombres son los cuadrados. Le voy a decir: papá, ahora te veo. Yo adulta te veo como mi padre. Ahora los veo a los dos como la fuerza que me engendró. Los dejo con vuestra vida y yo me voy a la mía, a mi vida. Agradezco a la vida por darme la oportunidad de devolver lo que ustedes me dieron. Porque recordemos que nosotros no le podemos devolver la vida a nuestros padres, pero sí podemos girar, ¿no?, hacia la vida. En este caso, bueno, ya sé que les dije que atrás está el pasado, pero como yo los puse a los padres acá para que ustedes lo puedan ver, ¿no?
Vamos a poner a la izquierda mamá, a la derecha papá, me voy a poner yo, ¿sí? Y yo miro hacia la vida. ¿Mm? Y ahí puedo imaginar, despacito, abriendo los ojos, cómo veo la vida delante mío. ¿Qué veo? Puede ser que se aparezca, no sé, un camino con árboles, un jardín, bueno, no sé, cada uno lo que le surja, ¿no? Bien, esta sería la configuración y la constelación para justamente ver a nuestros padres desde el adulto, que es de donde los tendríamos que ver siempre, ¿no? Y de paso tomar la fuerza de ellos, ¿no? Todos los días. Bien, a ver, voy a agarrar, voy a poner esto por aquí, otra vez voy a poner la camarita para este lado. Ustedes disculpen que tenga que hacer todos estos movimientos, pero no me queda otra porque si no ustedes no verían lo que estoy haciendo. Bien, ahora estamos de vuelta por aquí, ¿no? Y voy a poner este. A ver. Los momentos difíciles de nuestra vida se pueden aliviar mucho cuando le devolvemos al pasado lo que nosotros nos adjudicamos cuando éramos pequeños. Por otra parte, necesitamos aceptar que estos momentos forman parte de nuestro destino sin que podamos impedirlo. La rendición a lo que nos toca, por grave que sea, tiene un gran efecto liberador. Vamos a hacer un ejercicio que se llama tú por ti, ¿no? Cuando nosotros éramos muy pequeños nos resistíamos el sufrimiento, no soportábamos, por decirlo así, no nos gustaba ver a los demás sufrir. Entonces inconscientemente les dijimos, yo por ti, mejor que sufra yo y no tú, o pagaré por ti. Cada vez que perdemos fuerzas, que abandonamos nuestro adulto, volvemos a estas promesas arcaicas, ¿no? Cada vez que no estoy en mi estado adulto, ¿se acuerdan? Lo que hicimos la vez anterior, ¿no? Y empezamos a empeorar y sin poder resolverlo porque no sabemos qué nos pasa. Si la persona que sufre es un vivo, vivo de estar vivo, no que es un vivo de piola, un vivo de estar vivo. Esta persona se pondrá en dependencia de nosotros sin poder llegar a asumir su propio destino. Una persona que aún está acá, en este plano, no acá, en nuestra vida, ¿no? Esa persona es como que se pone en una situación dependiente de nosotros y no asume su propio destino. Por ejemplo, se trata de una tragedia del pasado, del sufrimiento de un muerto. Ese muerto pierde su posibilidad de descansar en paz por nuestra interferencia. Nos damos cuenta de que todo esto nos ocurre cuando hacemos algo que no queríamos hacer, ¿no? Nuestra experiencia de vida, ¿no? Cuando hemos perdido la alegría o la fuerza sin razón, cuando sufrimos ciertos síntomas incomprensibles. Eso nos da la pauta, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio vamos a imaginar dos lugares, el mío, o sea, el tuyo, y el de un ancestro al que inconscientemente yo le estoy diciendo yo por ti, aunque yo no sepa de qué ancestro se trata, ¿no? Entonces vamos a volver otra vez la camarita para acá, ¿no? Esperen que saco esto un poco así, ¿no? Entonces vamos a imaginar
¿sí? Que esta soy yo. Tengo que sacar acá. Ahí. A ver, esperen que apago acá. Pongo acá. Bien. Ahí creo que ahí me están viendo, ¿no? Un lugar para ti y un lugar para el ancestro. O sea, hay que imaginar dos lugares. Por eso puedo poner dos papeles. Puede ser que está así o puede ser que el ancestro lo pongo acá. Yo pongo así, pero por poner. Ustedes pongan donde quieran, donde sientan. ¿Sí? Vamos a poner así que mira hacia el pasado. Ya que es un ancestro. Esto es como yo los tengo que ubicar o me tengo que ubicar yo en el campo. O sea, en el piso. Pongo un anclaje redondo para mí. En este caso puse elegí un cuadrado. No sé, así al azar. Entonces puede ser que sea un triángulo o otro círculo, no importa. El que ustedes sientan. Esto no se hace pensando con la cabeza, se hace sintiendo. Ese es así como van a configurar el campo. ¿Bien? Ahora yo voy a volver a poner el video porque así ustedes van mirando lo que tienen que decir. A ver acá. Bien, entonces. Primero me tengo que parar en el lugar del antepasado. ¿Sí? O sea, de mi ancestro. Unos minutos hasta sentir bien toda la carga de ese ancestro, lo que haya sentido. Yo no sé nada, no sé ni quién es, no importa. Lo que importa es lo que siento, ¿no? Parada ahí, arriba de ese lugar. Bien. Luego, me voy a parar en mí y visualizando o pensando que este ancestro está ante mí con toda esa carga, voy a inclinar la cabeza ante él. ¿Se acuerdan lo que les dije la otra vez de la cabeza? Bajar la cabeza bien, el mentón hacia abajo, que los ojos miran al piso, ¿no? Aunque tenga los ojos cerrados, no importa, estoy mirando hacia abajo, ¿no? Con mucho amor le vamos a decir a ese ancestro, tú por ti y yo por mí. Lo tengo que repetir varias veces en voz alta, hasta que sienta que el ancestro, imaginativamente, ¿no?, se va tumbando en el suelo y queda en paz. Tú por ti y yo por mí. Tú por ti y yo por mí. Una vez que sienta que el ancestro está en el suelo ya, ¿bien?, le voy a decir, te dejo ir. Ahora elijo la vida. Así yo voy a tener la fuerza para alejarme de él, de este ancestro del cual yo estoy cargando, algo del pasado, e ir hacia la vida. El malestar emocional es un gran regalo. Por un lado, nos está diciendo que no estamos en el presente y nos da la pista de lo que necesitamos soltar del pasado. Por otro lado, nos dice que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo, un salto cuántico en nuestra vida. Lo primero será aceptar y agradecer este malestar, pues tiene una misión con nosotros, y sin él no seríamos capaces de darnos cuenta de que nos hemos alejado de la vida y del presente. El pasado, una vez agradecido y despedido, se transforma siempre en el fertilizante del presente. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama yo, mío y del otro. Para hacer este ejercicio, que es justamente para seguir soltando cargas, vamos a necesitar 3 papeles. No necesariamente tienen que ser circulares, pueden ser cuadrados de cualquier forma. O pueden usar los anclajes que tienen, ¿no? Yo voy a usar los anclajes porque, bueno, es lo que tengo a mano, ¿no?
Voy a poner un anclaje, voy a poner un triángulo, así ya tengo uno de cada forma y los puedo explicar bien, ¿no? O sea, 3 papeles. A ver, esperen que saco acá. Ahí lo ven, los 3 papeles. Bien. Uno que diga yo, en un papel escribo yo, en otro papel escribo mío y en otro papel escribo del otro. Bien, eso es lo que les puse la cámara acá para que ustedes miren bien. Entonces, estamos ahí en los papeles. Bien, uno que diga yo, otro que diga mío y otro que diga del otro. Lo primero que voy a hacer, si no me siento que estoy en la cabeza, voy a respirar, me voy a centrar, otra vez entrar en el centro de vacío. No hagan ninguno de estos ejercicios si no están centrados porque es al pepe, o sea, perder el tiempo. No sirve para nada. Tienen que estar tranquilos para hacer esto, desde ese centro vacío. Si no, ningún ejercicio ni nada, por más que miren 800 videos de YouTube, hagan lo que hagan, no les va a servir. ¿Sí? Porque esto es un trabajo para ustedes y tienen que hacerlo desde el corazón, desde su alma, para que funcione. Y este es un ejercicio muy potente, y si ustedes no lo toman en serio, no se toman el tiempo para centrarse, mientras yo les voy hablando, es bueno que estuvieran respirando profundamente, ¿no? Que cierren los ojos y vayan pensando en qué síntoma, malestar, dolor, enfermedad o emoción recurrente en mi vida quiero trabajar. Si puede ser la que me está pasando ahora en este momento, mejor, ¿sí? O la que se repite siempre, también puede ser una enfermedad que tengo, un malestar emocional, un dolor a causa de algo que me sucedió, o una emoción recurrente, lo que sea. ¿Bien? Eso es mi tema, lo que yo voy a trabajar. Y ahora vamos a ir desarrollando el ejercicio. Ustedes, esperen que yo tengo tanto, ya les dije, yo tengo un montón de cosas acá. Entonces, me tengo que ubicar y encontrar todas las cosas. ¿Dónde las tengo? Bien, acá creo que estoy, a ver. Sí, vamos a empezar. Mientras tanto ustedes sigan respirando. Lo primero que voy a hacer, vieron que yo les dije que pongan esos 3 anclajes o papeles, es pararme sobre yo, ese papelito que le pusimos yo. Bien, entonces yo voy a cerrar acá, a ver, voy a poner otra vez la cámara. Vamos a suponer que este es yo, ¿sí? Voy a poner yo y voy a hacer un movimiento y al mío y del otro lo voy a poner frente a mí, esos 2 papeles, ¿sí? Así sería la configuración. Estoy yo, mío, del otro. Parado sobre yo, ¿sí? Voy a respirar profundo, profundo, llenando todos mis pulmones de aire. Y me voy a conectar con el aquí y el ahora, con eso que yo quiero trabajar. Y voy a tratar de sentir eso en mi cuerpo. ¿En qué parte de mi cuerpo se manifiesta este síntoma, enfermedad, malestar, lo que sea que estoy trabajando? ¿Y cómo se manifiesta? Como un dolor, como un cosquilleo, como un frío, como un peso, como un calor en todo el cuerpo, no sé.
Voy a detectar, testear mi cuerpo para darme cuenta, ¿no? ¿Cómo se está manifestando eso en mí? Voy a volver a respirar profundo, profundo. Sacar el aire todo de mi cuerpo. Y me voy a parar ahora en el papel que dice mío. ¿Mm? Y con los ojos cerrados y bien centrados, voy a preguntar, este síntoma, emoción, dolor, enfermedad, ustedes ya tienen detectado el nombre, yo les digo así porque no sé qué es lo que ustedes están trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando la tristeza, ¿sí? Yo voy a trabajar la tristeza, ¿sí? Yo uso algo para que ustedes puedan no tener que decir todo, síntoma, emoción y todo eso, ¿no? Y le pregunto, parado en mío, ¿esta tristeza es mía? Y cuando hago esa pregunta, ¿cómo siento mi cuerpo? ¿Más liviano o más pesado? O cuando hago esa pregunta desaparece mi tristeza. ¿Qué sucede? Siento frío, calor, me duele la cabeza. Lo más importante es darme cuenta del estado de mi cuerpo, si está liviano o pesado. Eso es muy importante. Y cuando hago la pregunta se acentúa el peso de mi cuerpo o se aliviana, podemos decir, y detectar eso. Este síntoma, esta tristeza, ¿es mía? Respiro otra vez profundo, exhalo, salgo de ese papel, ese anclaje que decía mío, y me voy a parar en el otro, el que dice del otro. Y le voy a preguntar, este síntoma, emoción, esta tristeza, como yo estoy con la tristeza, ¿es mía? Perdón, ¿es de otro? ¿Esta tristeza es de otro? ¿Qué pasa cuando hago esta pregunta? ¿Desaparece o sigue estando ahí? ¿Se acentúa más? ¿Siento más peso en mi cuerpo? ¿Me descompongo? ¿Me mareo? ¿Quiero dar vueltas? ¿Me duele la cabeza? ¿Siento frío? Bueno, lo que sea que me sucede, lo siento bien profundo, lo detecto, me hago consciente, vuelvo a respirar profundo y vuelvo a pararme en yo. ¿Dónde sentí más peso? ¿Dónde sentí más carga? Cuando estuve en el mío, cuando estuve en el del otro, o cuando estuve en mí, en yo. ¿Mm? Donde noté más cansancio, ¿sí? Ahí me voy a volver a parar. Supongamos que noté más cansancio del otro, por decir algo, no sé por qué. Cada uno le habrá pasado diferente, o acá, en mí o en yo. Me voy a parar en ese lugar, ¿sí? Donde me sentí peor, donde sentí más carga. Y voy a decir 3 veces lo siguiente, que ahora les voy a volver a poner el video. Voy a decir, le devuelvo este o esta, en este caso yo que trabajé la tristeza, voy a decir, le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. Esto es importante si lo hacen con los ojos cerrados mejor y centrados, ¿no? Le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo.
Le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. 3 veces lo tengo que repetir. Me voy a salir de ese lugar. Y ahora no me voy a parar en ninguno de los anclajes, los voy a dejar ahí donde están. Me paro en un espacio del campo, otro. Y voy a sentir como si mi espalda llevara una gran mochila pesada, ¿no? Una gran mochila a cuestas, ¿no? Voy a sentir ese peso en mi espalda. Y una vez que pueda sentir ese peso en mi espalda, me voy a sacar la mochila. Voy a imaginariamente, ¿no?, poner la mochila delante mío y voy a decir: este peso ya no me pertenece. Se lo devuelvo con la conciencia de estar haciendo lo que es justo para mí. Este peso ya no me pertenece. Se lo devuelvo con la conciencia de estar haciendo lo que es justo para mí. Y ahora siento cómo, ¿no?, si esa mochila, ¿no?, como tengo ahí adelante, a ver si en mi cuerpo, después de haber dicho esto, me siento más liviano. Y me voy a dar vuelta. Bueno, supongamos que ustedes estaban parados aquí, me voy a dar vuelta, donde no esté mirando los anclajes, hacia otro lado. Y voy a decir lo siguiente: me siento liviana o liviano y voy hacia la vida de la mejor forma. Estoy liviana y tomo lo que me pertenece. A partir de hoy, camino sin esta mochila. Respiro profundo, profundo, profundo. Exhalo, ¿sí? Desarmo el campo, este que armé. Y ahora voy a tener una tarea. No, esperen que ahora vuelvo otra vez acá porque es que tengo que hacer así y salir. Ahí está. Y durante una semana, o sea, 7 días, todas las noches, antes de dormir, que es cuando el inconsciente está más suelto, se prepara para soltar el cuerpo, voy a repetir esta frase, que es la que están viendo ahora en la pantalla. Le devuelvo esta, acuérdense que yo estaba con la tristeza, esta tristeza, ustedes con lo que hayan trabajado, a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. De esta manera le estamos devolviendo al campo lo que no nos pertenece, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos durante 7 días, ¿no? O sea, que lo repitamos a la noche, que sea de noche, y, ¿cómo es? Durante 7 días. Si vemos que durante 7 días, pasaron 7 días y aún sigo con el malestar, ¿no? Me sigo sintiendo mal, o sea, no, si era la tristeza, sigo triste, ¿no? Lo que voy a hacer es hacerlo durante 21 días. Y si veo que con 21 no funciona, lo voy a hacer durante 31 días, ¿no? Eso es lo importante, que yo, ¿cómo es?
lo haga y vaya testeando, ¿no? Cómo me voy sintiendo. Ahora quiero decirles algo último. Pero bueno, no lo puedo encontrar. A ver. Acá está. El poder del sistema sobre las partes. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A ver, esperen que voy para este lado, cierro acá. Voy a cambiar la cámara. Otra vez, para que ustedes me vean de frente, así. Nos veamos bien ahí. Ay, se salió para el otro lado. Ahí está. Ahí. Lo que tenemos que tener en cuenta con estos trabajos que hacemos con constelaciones, en este caso estamos haciendo ejercicios sistémicos, bueno, llámenle constelaciones individuales. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un sistema en sí, completo. Toda nuestra familia está dentro nuestro ADN, ¿no? Por eso, les quería decir esto, ¿no? Estas características que tienen los sistemas, ¿no? Y el poder que parece que ejercen sobre nosotros, ¿no? En las constelaciones se llaman características emergentes, ¿no? Pero, por otro lado, el sistema también impone restricciones a sus partes, ¿no? Hay un autor que se llama Senge, que en 1993 marca un hito en el mundo de la consultoría al introducir el pensamiento sistémico en las organizaciones empresariales, ¿no? Y este autor destaca las restricciones causadas por las dinámicas que surgen de las interrelaciones e interdependencias sobre las partes de un sistema, ¿no? Perdón. Él dice que la estructura genera conducta y el cambio de estructura subyacente puede generar otros patrones de conducta. Que todos somos prisioneros de estructuras de las que no somos conscientes, y una vez que podemos verlas y designarlas, ya no tienen el mismo poder. Es por ello que abordar los problemas que surgen en un sistema, ¿no? Ignorando su contexto presente e histórico, puede incrementar aún más los problemas, que no son otra cosa que el producto de las interacciones entre los elementos del sistema. Esto no significa que las personas sean meras víctimas de sistemas que le imponen una conducta, ¿no? A menudo son nuestra propia creación. Pero esto significa poco hasta que las vemos. No somos víctimas ni culpables, sino seres humanos controlados por fuerzas que aún no hemos aprendido a percibir. Esto es importante, ¿no? Porque a veces, ¿no? Con ese tema de las constelaciones, ¿no? Todos pensamos, porque todos los problemas, todos me vienen de mis ancestros y yo soy así, ¿no? No, que estemos implicados y que estemos bajo diferentes fidelidades o lealtades. Sí, es cierto, así estamos todos. Pero también depende de mí, ¿no? Lo que haga yo, desde mí. Mi apertura, ¿no? Hacia el cambio. Entonces, permanecemos en el movimiento, nosotros guiados por un espíritu que todo lo abarca, recogidos y abiertos para todo lo nuevo, que día a día se presenta a nosotros de forma distinta y que crea un nuevo entendimiento. Permanecemos sin palabras, valientemente en nuestra fuerza, creativamente mucho más allá de nosotros y con todo,
en el amor, ¿no? Que también les quiero decir otra cosa. Las constelaciones permiten mostrar lo esencial, eso que hace falta ver, las imágenes y fuerzas inconscientes que están teniendo mayor impacto en el sistema. Conducen hacia la solución donde la mayoría de los integrantes del sistema se liberan de la tensión existente entre ellos. En fin, las constelaciones ofrecen la oportunidad de observar lo subyacente, lo que repercute en las partes. Claro está, no de una manera analítica, sino a partir de la percepción y los movimientos de imágenes y frases que surgen develando lo que ocurre, y conduciendo a soluciones sistémicas que superan las que pueden ser ofrecidas a partir del análisis de partes y sus relaciones. La constelación funciona cuando se logra el centro vacío, el silencio, y desde allí, poco a poco van emergiendo cuáles son las lealtades o patrones familiares. Lo no resuelto es develado e integrado, y la persona que consulta queda liberada de un pasado inconsciente que le ataba. Así, ella misma empieza a estar completamente disponible a vivir una vida plena. Bien, esto les quería decir como para cerrar y para reforzar todo lo que hemos visto. Bueno, amigos, hoy vamos a cerrar acá, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo encuentro veremos otros ejercicios, veremos otros temas para constelar. Quizás trabajemos el tema del dinero en el próximo, ¿no? Voy a ver si lo puedo preparar, ¿no? Porque todo, yo quiero hacer las tarjetitas y todo para que ustedes puedan hacerlo. El tema de las emociones también me gustaría trabajar. Vamos a ver qué surge. En el próximo encuentro nos vamos a dar cuenta de qué surgió. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias por acompañarme. Gracias, Sonia, por estar ahí. Muchas gracias.